soy Josefina. Yo nací en un pueblecito que se llama Aillones. Es un pueblo de la provincia de Badajoz. Mi pueblo, Aillones, es un pueblo blanco, con casas bajitas, y según se va llegando a mi pueblo, según vienes de Llerena, cuando vienes en el coche o en el autocar y vas, lo primero que te encuentras es la Fuente del Horno. Y cuando ya llegas a la Fuente del Horno, ya casi hasta hablas en extremeño, porque ya estás llegando. En mi pueblo, yo nací en la calle La Fábrica. ¿Y por qué se llama la calle La Fábrica? Porque hay una fábrica donde se hace el pan. El pan de la fábrica de Aillones es un pan redondo, es un pan blanco, calentito, está riquísimo. Pero, fíjate, hay los mozos en el pueblo, a las mocitas le dicen: está más buena que el pan de Llerena. Llerena es un pueblo de al lado, pero no es verdad. El pan de Aillones es el pan más rico que yo he comido. Pues luego, al final de la calle de la Fábrica, está mi casa. Mi casa es un pasillo largo y nada más entrar. Al principio nada más 2 pasos, pues ahí está la habitación grande y tiene una cama grande, y en esa cama pues resulta que mi hermano Manolín le dio el sarampión, y entonces pues mi madre llamó al médico. Mi madre se llama Isabel y es de Valverde de Llerena, no es de mi pueblo, es de Valverde de Llerena. Y entonces llamó al médico, que se llama Don Ángel. Don Ángel es un buen médico, pero le llevó Franco a ese pueblo pequeñito porque estaba enfadado con él. Y entonces le llevó a ese pueblo. Y entonces Don Ángel le dijo a mi madre: Isabel, tú lo que tienes que hacer es meter a todos los 5 niños en la misma cama. Y ya verás que pronto se le va a pasar el sarampión. Pues nada, nos metimos todos en la misma cama. Y claro, todo el día ahí acostados con el sarampión, pues tuvimos que inventar qué hacer. Y entonces nos pusimos a jugar. ¿Y a qué jugábamos? A adivinar las vecinas que pasaban por la calle. ¿Y qué pasaba? Que los vecinos y vecinas pasaban al revés. Los pies para abajo, los pies para arriba y la cabeza para abajo. Y entonces teníamos que adivinar quién entraba. Y iba pasando y decía mi hermano Antonio: esa es Tianita. Ah, no, porque Tianita tiene moño. Bueno, pues pasaba otro. Esa es tía María Carmen. Ay, es que la anotan por el pañuelo. Y luego pasaba otro y decía mi hermano Manolo que ese era más así. Y decía: ese es tía Miguel Cojo. Claro, y no valía, porque tío Miguel Cojo iba así siempre. Y entonces, pues no valía el tío Miguel Cojo. Pero siempre ganaba. Él ganaba siempre. Luego ya pasabas por el pasillo y llegabas al zaguán. El zaguán es como el comedor o el salón, pero no tiene puerta. Y ahí, en ese zaguán, estaba la mesa camilla. La mesa camilla redonda y tiene un tapete para que no se manche, y tiene unas enaguas, como si fuera una moza con las enaguas puestas. Bueno, pues ahí nos sentábamos, sobre todo en el invierno, ponían el brasero y ahí nos sentábamos por la tarde ya cuando hacía un poquito de frío. Y ahí mi prima Juani, que era la mayor de todas las primas, pues iba y nos contaba cuentos. Y entonces nos contaba un cuento que era de miedo, era de mucho miedo. Y el cuento, un trocito que decía: ay, mamá, Ita, ¿quién será? Cállate, hijita mía, que ya será. Y entonces salía la voz y decía: que no me voy, que debajo de la cama estoy toda. Y nos dábamos un susto grandísimo. Pero mi prima contaba los cuentos, los contaba preciosos, porque luego también nos enseñaba canciones, nos enseñaba muchas cosas, porque era la mayor. Luego seguías andando, y entonces tenía la cocina. Y en la cocina
había una mesa grande de madera, pero de color madera. Y luego también estaba, bueno, yo no me acuerdo bien si teníamos chimenea, porque en los pueblos se cocina en la chimenea, se pone una cadena y unas trébedes y ahí se engancha el cazo y ahí. Pero yo no me acuerdo, yo no sé si mi madre guisaba en el infiernillo de petróleo, no me acuerdo. Pero bueno, ahí comíamos y ahí estábamos todo el tiempo. Y luego, a la izquierda de la cocina estaba la puerta que daba al corral. El corral es como los patios, pero se llama corral. Al fondo, a la derecha del corral, estaba la cuadrilla. Y la cuadrilla se llama cuadrilla porque era pequeña, porque nosotros solo teníamos una cabra y 2 gallinas o 3. Y entonces, pues con la cuadrilla teníamos bastante. Se llamaba cuadra, teníamos que tener una vaca, o una mula, o a lo mejor una burra, pero teníamos que tener algo más. Entonces, bueno, ahí, en el corral, jugábamos un montón. Jugábamos con nuestras amigas, con los amigos de mis hermanos, y jugábamos también, venía mi primo Juan. Mi primo Juan venía mucho a jugar con mi hermano Antonio. Y resulta que un día yo tenía un abuelo que hacía muchas cosas, mi abuelo también se llamaba Antonio, y hacía muchas cosas. Y un día le hizo a mi hermano Antonio un arco con una flecha. Y mi primo Juan cogió el arco y se lo puso al revés y se clavó la flecha en el ojo. Y luego ya no vio nunca más por ese ojo. Ya se quedó y nos dio mucha pena y nos dio mucho miedo, porque lloraba, anda que no lloraba. Bueno, pues luego ya también jugábamos en la calle. En la calle, en la fábrica, nos juntamos un montón de gente a jugar. Éramos, bueno, y se juntaba más grandes, más chicas, y ahí estaba también la Julia. Julia era una niña que tenía el síndrome de Down, pero nosotros no sabíamos entonces que eso se llamaba síndrome de Down, solamente que la chica pues era diferente, pero jugaba con nosotros. Pues Julia, bueno, mi padre, yo tenía un padre que se llamaba Juan y que era guapísimo. Mi padre se parecía a Robert Michu, era guapísimo, guapísimo, era rubio. Y mi padre era conductor del señorito Triana. Y el señorito Triana se lo llevaba de viaje, iban a Barcelona, iban a Madrid, iban a Llerena, iban a muchos sitios. Y mi padre un día se trajo de Barcelona para mi hermana la pequeña. Mi hermana la pequeña se llama Isabel y la llamaban Silili. Como era la más pequeña, la tenían más mimada y le trajo una muñeca. Una muñeca de cartón con las chaquetas así coloradas y el pelo rubio rizado. Era guapísima. Y yo un día, cuando estábamos todos en la siesta, yo estaba despierta y entonces cogí la muñeca y me la llevé. Y me fui a la carretera de Berlanga, cerca de la Fuente del Lugar, y me metí debajo de un puente y ahí me puse a jugar con mi muñeca y me dormí. Y cuando me desperté, pues resulta que se me olvidó coger la muñeca. Y madre mía, qué lío se armó un lío tremendo. Mi hermana Silili lloraba, mi muñeca! Y yo por un lado decía, pues mira, porque yo no tengo muñeca, que a mí me gustaban mucho las muñecas, yo me las hacía de trapo, pero esa era más bonita que las de trapo. Y bueno, por el caso que mi padre, cuando iba al pueblo con el coche era una Aiba grande, era precioso. Entonces están las niñas de allí del pueblo, de la calle La Fábrica y de la calle El Molino, nos montábamos y nos llevaba a dar un paseo por todo el pueblo y nos veía la gente subida en el coche, aquello era maravilloso. Pero fíjate, las niñas más mayores, a Julia le decían, Julia, si te quieres venir con nosotros tienes que enseñar una teta. Uy, y mi padre se enfadaba mucho. ¿Quién ha dicho eso? Porque la que diga eso no viene. Y todas se callaban, y entonces ya le pedían perdón a Julia, pero se portaba mal con ella. Bueno, pues nos daba un paseo por allí y nos lo pasábamos todas de miedo.
Luego también estaba la calle del Molino. La calle del Molino se llamaba así porque estaba el molino de aceite. En invierno se hacía el aceite. En ese molino se molía la aceituna y se hacía el aceite. Mi padre trabajaba también ahí. Mi padre era conductor, relojero y también llevaba el molino de aceite. Y ahí cuando en el molino de aceite, pues nosotros éramos 5 hermanos, pero la pequeña, la Silvia, era muy canija y esa no podía hacer nada. Pero los demás nos íbamos a llevarle la comida y también el almuerzo. Y por la mañana, cuando nos tocaba, nos íbamos a la fábrica. Tía María, ¿me gusta un pan? Y nos daba un pan así redondo, blanquito, calentito. Como era invierno, nos calentaban con las manos con el pan. Estaba, vamos, era un pan riquísimo. Y llegábamos al molino. Entonces los hombres con una navaja las hacían rebanadas, chum, 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 y hacían unas tostadas. Y con un pincho que tenían allí, las poníamos en la candela. La candela era de orujo, que es el hueso machacado, se queda así aplastado y con eso se hacen las candelas de orujo. Y entonces se ponía, tú coges la tostada, la pinchas y luego la metes en la piscina del aceite. Cuando ya está doradita, doradita, la metes en la piscina del aceite y sale la tostada chorreando aceite, se te cae por aquí. Eso está exquisito, está riquísimo, ese aceite tiene un sabor que vamos, que se te queda aquí, qué gusto da. Y luego, cuando te tocaba a mediodía, pues entonces le llevabas el puchero de garbanzo. El puchero extremeño está muy rico. No es como el cocido madrileño, que están los garbanzos ahí lavados, que va. Ahí le echaban morcilla lustre, que está riquísima, le echaban chorizo, le echaban un tocino con beta, ¡buah! Eso estaba. Y a quien le tocaba, pues a la llevaba una cacerola con un platito. El platito era para ti porque tú tenías que comer menos, porque el que más comía era tu padre que estaba trabajando. Entonces te echabas tú en el platito y luego la cacerola a la para tu padre. Y luego había una lata que entonces tú cogías la lata y en la piscina cogías el aceite. Y entonces lo echabas en los garbanzos y los garbanzos se ponían verdes, brillantes, suavitos. ¡Ay, eso estaba riquísimo! Estaba exquisito, exquisito. Estaba maravilloso. Y sobre todo, ¿sabéis qué? Que los niños y las niñas que íbamos a llevarle a nuestros padres la comida, pues la mayoría ese día comían. Otro día no sabemos, pero ese día comía fijo. Y por eso queríamos todos ir a llevar la comida. Luego nos íbamos a jugar porque el molino era muy grande, tenía un espacio muy grande. Y entonces nos íbamos a jugar y tía Purala del Molino, que era la guardesa del molino, nos dejaba jugar y nos dejaba también de los árboles frutales coger una pera, una manzana, un pero. Los peros no son peras, son manzanas que se hacen en Extremadura, se crían en Extremadura. Y estaban muy ricos. Y luego ya jugábamos. Bueno, y luego ya, a ver, nosotros nos tuvimos que ir de esa casa. Nos daba mucha pena, porque esa era nuestra casa, que la queríamos mucho, pero nos tuvimos que ir. Entonces todo muy triste, en un carro que nos dejó Camilo, que era amigo de mi padre, pues metimos todas las cosas y entonces nos fuimos todos con muchísima pena a vivir a otra casa, que no era la nuestra. Esa fue la primera etapa de mi infancia. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.